TL Spanish Lessons, clases de español online. Hola, bienvenidos a una nueva videolección. Hoy vamos a tratar el vocabulario de la familia. El vocabulario de la familia es muy amplio. En España las familias son muy grandes y no es que se tengan ahora muchos más hijos, sino que forman parte de la familia muchos familiares tanto de primer grado como de segundo grado. Es decir, no es solo familia el núcleo familiar. Bien, vamos a comenzar. Vamos a aprender el vocabulario de la familia a través de María. Como veis aquí, esta es María. María está casada con Pedro. María y Pedro son padres. Tienen una hija que se llama Ana y un hijo que se llama Juan. Además, aquí arriba podéis ver a los padres de María, Antonio y María, que son los abuelos de Ana y de Juan. Veamos un resumen. Tenemos los padres, el padre, la madre. Los hijos, el hijo, la hija. Y los abuelos, el abuelo, la abuela. Vamos a ver más familiares. Aquí abajo tenéis a María y a sus padres. Y ahora vamos a ver otros familiares relacionados con ella. Por ejemplo, María tiene un hermano, Pablo, y tiene también una hermana, Laura. Su hermano Pablo está casado con Alicia. Alicia es su cuñada. Alicia es la cuñada de María. Y Laura está casada con Marcos. Marcos es el cuñado de María. Además, tienen un niño, Marcos. Y Marcos es el sobrino de María. Aquí tenemos los hermanos, el hermano, la hermana y el sobrino. Y luego tenemos los cuñados, el cuñado, la cuñada. Seguimos aprendiendo vocabulario, pero ahora vamos a fijarnos en Antonio y María. Antonio y María tienen dos yernos, Pedro y Marcos, el yerno, y tienen una nuera, Alicia. Luego también tienen tres nietos, Marcos y Juan, que son nietos, y Ana, que es nieta. Repasemos. Antonio y María tienen yernos, el yerno, la nuera, y luego tienen tres nietos, los nietos, el nieto, la nieta. Y ahora seguimos, pero vamos a fijarnos en Alicia. Alicia tiene a sus suegros, Antonio y María. Antonio es el suegro, María es la suegra. Y luego tiene tres sobrinos. Una sobrina, Ana, y dos sobrinos, Juan y Marcos. Repasemos los suegros, el suegro, la suegra. Los sobrinos, la sobrina, el sobrino. Y por último vamos a centrarnos en el más pequeñito de la casa, Marcos. Marcos tiene 4 tíos. Los tíos Pedro y Pablo y sus tías María y Alicia. Y además tiene 2 primos, su prima Ana y su primo Juan. Es decir, tenemos a los tíos, el tío, la tía y a los primos, el primo, la prima. Con esto hemos terminado el repaso del vocabulario de la familia. Recuerda, puedes seguirme en Instagram y en Facebook para aprender más español y no te olvides, suscríbete
para no perderte más contenido como este.